Qué bueno poder estar en la casa del Señor. Yo no sé ustedes, pero yo disfruto cantando y bendiciendo el nombre del Señor. Es tan hermoso. Tenemos un Dios tan grande, un Dios tan bueno, un Dios tan paciente. Tenemos un Dios que nos ama. Y es precioso estar en su casa y reunirnos y alabarle y bendecirle. Y estar juntos también. Es verdad que tuvimos un domingo hermoso este domingo pasado. Estuvimos en el centro de Málaga, junto frente al ayuntamiento, ¿recuerdan? En el parque de Eduardo Con, y allí pues estuvimos cerca de 1000 personas, alabando, bendiciendo al Señor y declarando la resurrección del Señor. También fue algo hermoso que pudieron venir las autoridades de la ciudad, vino el alcalde, vino la representante de la Junta de Andalucía. Tuvimos gente allí que pudimos darle testimonio y mostrarles cómo lo celebramos nosotros. Pero sobre todo pudimos gozarnos juntos en la presencia del Señor y alabar y bendecir su nombre. Vamos a meditar en la palabra y vamos a ver algunas cosas, pero antes vamos a orar. Señor, tú estás en el trono, tú eres la cabeza de la iglesia y nos congregamos como tu iglesia para invocar tu nombre y para rogarte que nos hables al corazón. Señor, moldéanos con tu palabra, trabaja en nosotros. No permitas, Señor, que el enemigo pueda robar lo que tú quieres sembrar en nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús toma autoridad contra todo poder de las tinieblas que pretende levantarse contra la autoridad de Jesús. Y traemos cautivo todo pensamiento a la autoridad de Cristo, para la gloria de su nombre. Amén. El sistema del mundo, su triple ambición, y la iglesia, su triple función. Ese es el título, muy largo para ponerlo ahí. Lo sé. Y si se hace muy largo, pues procuraremos dejarlo para otro día. No lo terminaremos la predicación. Pero la idea es que nosotros tengamos una visión clara de lo que es el mundo, lo que está ocurriendo, y también de lo que es la iglesia y lo que el Señor quiere que nosotros seamos, hagamos y digamos, ¿no? Dios amó al mundo, pero el mundo no tolera su amor. Y además mató a su Hijo. Cristo ofreció su vida para salvarnos y el amor de Dios no ha cambiado. Continúa amando a este mundo, aunque este mundo continúa también rechazándolo. Por eso, ¿qué es el mundo? Se nos dice en las Escrituras que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero Cristo no pertenecía a este mundo, ni oraba por el mundo. En Juan 17:9 el Señor dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque son tuyos. Y Dios lo creó todo bueno, pero todo el mundo está ahora bajo el poder del mal, bajo el poder del pecado. Sabemos que somos hijos de Dios, dice 1 Juan 5:19, y que Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. 1 Juan 5. Los cristianos no debemos amar al mundo. Dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni nada de lo que está en este mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que, en alguna manera, Dios ama al mundo, al mismo tiempo lo reprueba,
la conclusión que podemos llegar es que este mundo tiene dos aspectos. Por un lado, cuando hablamos del mundo y hablamos de la raza humana, estamos diciendo que Dios ama al hombre, a la mujer que creó a su propia imagen y semejanza, pero al mismo tiempo estamos diciendo también otra cosa. Cuando hablamos del mundo, podemos estar hablando del sistema social, político, económico, industrial, cultural, étnico, territorial, etcétera, deportivo, yo no sé, hay tantas cosas. Estamos hablando también del entramado, de esa red que mantiene a este mundo unido. Y lo malo es que todo ese entramado cultural, social, político, económico, religioso, étnico, todo eso, pues la verdad, no se fundamenta en la solidaridad y en la justicia, sino todo lo contrario, porque el mundo está bajo el mal, bajo el poder del pecado. Y por lo tanto, en lugar de justicia, fraternidad y compañerismo entre los pueblos, la cultura y trabajar unos por los otros, pues nos encontramos con que el egoísmo está controlando el sistema. Y el sistema tiene unos medios para mantenernos atados. Y estoy hablando del sistema de este mundo. O sea, por un lado, Dios ama a los seres humanos, pero reprueba el sistema que hemos creado. ¿Lo entienden? Y si eso es así, entonces los cristianos también debemos de amar a todos los seres humanos, pero debemos de rechazar este mundo, el sistema de este mundo. Además que las Escrituras dicen que nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que comulgar con el sistema. Es más, tenemos que trabajar en contra del sistema. Y entiéndanme, no en contra de que haya negocios o que haya el club de deportes. Estoy hablando en contra del espíritu que mueve todo este sistema del mundo, un espíritu egoísta en la que en este mundo tanto tienes, tanto vales. ¿Han oído esa frase alguna vez, no? En el mundo lo que tienes es lo que vales. En el reino de Dios no. En el reino de Dios lo que eres es lo que vales. En este mundo, pues hay tres cosas y quisiera hablaros de estas tres cosas. La triple ambición con la que el sistema del mal nos tiene atrapados. Hay una triple ambición. La ambición es aquello que anhelamos, que deseamos, que queremos, que nos atrae, que está en nuestro corazón. Y el ideal de este mundo, o si lo queremos llamar sistema más religioso, el ídolo de este mundo es esta triple ambición, que son sencillamente el dinero, los honores o la vanagloria de la vida, como dice las Escrituras, y el poder. Y esas tres cosas son las que nos mantienen, mantiene el sistema de este mundo. Todo eso, esa ambición, nace del egoísmo, corrompe a la sociedad y la sociedad pues crece cada vez más las rivalidades y las divisiones. No sé, un ejemplo, el mundo está dividido en continentes y los continentes se dividen en naciones y las naciones se dividen en regiones y las regiones se dividen en provincias y las provincias se dividen incluso en el idioma que tú hablas o el que yo hablo y además se dividen por acentos y todo el sistema es mantener al ser humano dividido. Porque si estamos divididos no nos preocupamos nada más que de nosotros mismos. Y el mundo nos atrapa ahí. O quiere atraparnos, ¿no? Cristo no pertenecía a este mundo, Él no aceptaba sus valores, no aceptaba la manera de vivir y lo demostró con su vida. Es decir,
contra la seguridad que supuestamente da el dinero, el Señor vivió una vida pobre. ¿Recuerdan el versículo que dice, el Hijo del Hombre no tiene ni un lugar donde reclinar su cabeza? Vivió pobre, aunque nunca le faltó de nada. Contra el ansia de prestigio, de fama, de honores, de reconocimientos, de aparentar, pues el Señor lo reprochó y aceptó que la gente lo criticara. Este es amigo de recaudadores, pero no le importó tener mala fama. Come con publicanos, incluso una vez le dijeron en Juan 10:20, tienes demonio y estás loco, porque dice que Dios es tu Padre. Él no se preocupaba de su buena fama, sus obras hablaban por él. Y después encontramos, esa sed de poder, ansias de dominar el mundo, como es los conceptos de poder. Pues el Señor lo que hizo fue sencillamente, una vez lo intentaron hacer rey y se quitó de en medio. No tenía interés en el poder de este mundo. Y esto nosotros tenemos que darnos cuenta, porque estas tres cosas nos quieren manejar. Para que sus discípulos fueran al mundo, Él tenía que sacar el mundo de sus corazones. ¿Recuerdan las historias de la liberación de Egipto? Cuando el Señor sacó a Egipto, a los judíos, a los israelitas de Egipto, los sacó en una noche. A la mañana salís. Y digo, a la mañana no es que salieron, es que los mismos egipcios les daban dinero para que se marcharon. Estaban ya muertos de miedo. Salieron de Egipto. Y el Señor no quería que salieran de Egipto para llevarlos a morir a un desierto. Pero recuerdan, ellos les dio miedo entrar en la tierra prometida. Y por lo tanto criticaron, se quejaron, se molestaron, se enfadaban, quisieron apedrear a Moisés. Costó 40 años sacar Egipto del corazón del pueblo de Dios. Es decir, en unas semanas en una noche el Señor los libera de la esclavitud de Egipto, pero de su corazón tardó mucho más tiempo. Tuvo que 40 años para sacarles, porque ellos decían, pero nos acordamos de las cebollas y de los ajos que comíamos allí. Sí, pero no te acordabas ya de los latigazos que te daban los capataces. No te acordabas ya de lo que eras, esclavo. Y ahora Dios tiene un propósito con su iglesia, y es hacernos libres. ¡Libres! Y eso significa que el dinero no me controla. Eso significa que las ambiciones personales del figurar, del ser reconocido, del ser aceptado, no me atrapa. Eso significa que el poder per se no me atrae. ¿Por qué? Pues porque no pertenezco a este mundo. Porque ese sistema tiene unas reglas y unas normas. Pero el Señor le decía a sus discípulos, el que quiera ser el más grande, el más reconocido, el más fuerte, que empiece por ser el que sirve. Porque vosotros me habéis visto a mí que yo os he lavado los pies. Y me llamáis maestro, Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, os he lavado los pies, así tenéis que hacer vosotros con vuestros hermanos. Un espíritu de humildad. El dinero pretende atraparnos y el dinero quiere darnos una falsa seguridad. Todos necesitamos dinero, sí, para movernos en este mundo. Pero si tu vida depende de lo que tienes, entonces tu valor depende de lo que tienes. Y si tu corazón está en las riquezas, pues ¿sabe lo que dicen las Escrituras? Sencillo. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y si tu tesoro no está en los cielos, está aquí, pues tu corazón está aquí, apegadito a los desiertos de esta vida. Pero si tu corazón está en el reino, tu mente, tu voluntad está enfocada a decir, yo quiero
ser transformado y parecerme a mi Maestro, Jesús. Entonces, el dinero tiene un lugar en mi vida, pero no es lo más importante. El ser reconocido, bueno, pues me gustaría, pero no voy buscando la gloria de este mundo. Y el poder. Miren, el Señor dijo con respecto al dinero, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si uno es muy rico, y eso es lo que hace el dinero, nos engaña para hacernos creer que somos ricos. Pero resulta que solamente aquellos que se reconocen verdaderamente pobres son los que pertenecen al reino. Yo no tengo. Puedo tener mucho dinero en la cuenta bancaria o no tener nada, pero eso no me hace ni mejor ni peor. Eso me hace un hijo del rey. Cuando uno empieza a verse a sí mismo como pobre de espíritu, entonces las riquezas de este mundo no tienen ese valor. Dios quiere que aprendamos, porque tal es el maestro, así tienen que ser sus discípulos. Y nosotros tenemos la iglesia. Ustedes saben que el enemigo de Jesús es Satanás, pero el Señor ya se encargó de le pisó la cabeza a la serpiente. El enemigo de la iglesia es el mundo y el enemigo del individuo es la carne. Bueno, pues cuando nosotros estamos como iglesia tenemos que confrontar lo que este mundo pretende establecer. Porque el ídolo de este mundo es el poder, la fama, la gloria y el dinero. Y a menos que el Señor arranque de raíz todas esas tres cosas, esas tres ambiciones que manipulan al ser humano, pues entonces no andamos en libertad. Depende de cómo nos vaya la vida. Depende de la buena o mala fortuna que nos toque. Pero cuando el Señor te hace libre ¿de qué? Fíjense, Pablo decía que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el Señor quiere hacernos libres de esa ambición. Y eso se lo grabó a sus discípulos. Y eso el servicio se lo grabó desde el principio, porque si tú no sirves, como dicen algunos. El que no sirve, no sirve. Tenemos que tener actitud de servicio. El que quiera ser el mayor, que sirva. Así quizás te empiezan a reconocer. Pero en otras veces te has hinchado de servir y no te han reconocido. ¿Y qué? ¿Lo hiciste para que te vieran o lo hiciste para Dios? Miren, el Señor fue muy duro con los hipócritas. Hay dos clases de hipócritas. Los hipócritas son aquellos que están siempre jugando el juego de las apariencias. Pero hay dos clases de hipócritas. Unos son los hipócritas sinceros y otros los que tienen maldad en su corazón. Los hipócritas sinceros eran los fariseos, que ellos sí buscaban la fama. Dice las Escrituras que se ponían en las esquinas a orar, en mitad de la calle. Dice las Escrituras que hacían sonar trompeta cuando iban a dar ofrendas y iban a repartir dinero. Hacían ayunos y se demacraban para que la gente se diera cuenta de que estaban ayunando. Y el Señor dijo, no, vosotros no tenéis que hacerlo así. Pero esos puede que muchos fueran sinceros. Es verdad que ayunaban, no es mentira. Es verdad que daban limosnas. Es verdad que se ponían en las calles a orar y oraban de verdad. Y las limosnas las daban, no era falsa. Pero tenía una motivación errónea. Era que los vieran y los reconocieran. Y lo mismo, hay otra clase de hipócritas. Y que el Señor en Mateo 15, a eso no lo aguantaba. Dice, hipócritas, que anuláis la palabra de Dios por causa de la tradición, por causa de las Escrituras y pretendéis justificaros. Cuando le decís
a tu padre que está pasando necesidad. Todo lo que te podría dar es Corbán, se lo tengo que dar, lo tengo consagrado para Dios, así que no te puedo ayudar, déjame ya. El Señor decía, ese es un hipócrita que está usando las Escrituras para justificarse a sí mismo. Cuidado. El sistema del mundo, el sistema del mundo no es el sistema del reino. En el sistema del reino hay un rey. En el sistema del reino hay una persona que está en el trono del corazón. No es el dinero, no es el poder, no es la fama. Lo que está en el corazón de alguien que ha nacido de nuevo es Cristo Jesús. Y eso tiene que cambiar, porque el Señor quiere cambiar. Dice la Escritura, renovaos por medio de, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ahora, si no tengo mucho dinero, ¿es agradable para Dios eso? ¿Nadie dice amén? Sí, porque el Señor no le preocupa. Tú sigues siendo su hijo, tengas mucho, tengas poco. Y si nadie reconoce mi trabajo, al Señor lo mataron precisamente por amar demasiado. No amó demasiado, amó como se debe amar. Entonces, quisieron hacerlo rey y salió corriendo. No buscaba la gloria de este mundo. Cuando deis limosna, no se entere tu mano izquierda la que hace tu derecha, decía el Señor. Porque vuestro Padre que está en los cielos os ve y Él recompensará. Aquello que se hace, Él lo va a recompensar. Así que, no sé si le ha pasado, pero algunas veces has hecho algo para otros y ese otro nunca te lo devolvió. Nunca te devolvió el favor. Sin embargo, Dios hizo que gente que ni te conocía vinieran y te ayudaran a ti. Y tú dices, ¿cómo es eso? Porque lo que se siembra se cosecha, aunque no sea de la misma persona, pero lo que tú siembras tú lo cosechas. Y esos son principios del reino. La siembra y la cosecha. El dar y el recibir. La primera vez que me dieron a mí una ofrenda, que me fui al seminario, no tenía un duro. Lo único que me dio mi padre fueron 30.000 pesetas, como lo que costaba el billete del autobús. Y fui desde Málaga hasta Stuttgart en Alemania en autobús, 3 días casi. Y recuerdo, el obispo nacional vino y me dio una ofrenda. Y digo, ¿esto qué es? Dice, las hermanas de la iglesia que quieren bendecirte. Quieren bendecir al estudiante que está en el seminario. No, ¿cómo voy a coger eso? Me daba vergüenza, honestamente. Y el hermano me enseñó un principio. No menosprecies lo que otros te dan. ¿Pero qué voy a decir? Da gracias y ya está. Y cuando uno aprende a ser agradecido, empiece a dar a otros. Empezamos a ser agradecidos, Dios empieza a multiplicarnos nuestra sementera. Dad y se os dará abundantemente. ¿Y por qué? Porque lo que se siembra se cosecha. El plan de Dios es que nosotros aprendamos a vivir como hijos del reino, no como el sistema del mundo quiere. Angustiados, preocupados, para arriba, para abajo, siempre con afanes. Comer del árbol del conocimiento siempre afán. El Señor puso el árbol en el centro del huerto, se llamaba el árbol de la vida. Y cuando tú te acercas a Cristo Jesús, que es el árbol de la vida, y lo comes y pruebas de Él y empiezas a experimentar a Dios en tu vida, mira, entonces ya el otro no tiene tanto interés. El otro árbol que era hermoso, atractivo para comer y para alcanzar la sabiduría. Todos debemos de buscar la sabiduría, claro que sí. Pero la sabiduría que viene de Dios es primeramente pacífica, amable, bondadosa. Es la que te hace darte a ti mismo. Señor, hazme sabio. No en conocimiento solamente, que quiero ser sabio en conocimiento. Y quiero conocer más de tu palabra y quiero crecer en el conocimiento de la verdad. Pero también en la práctica de la verdad. El ansia de los honores, la sed de poder.
¿Saben ustedes por qué existe tanto machismo y ahora están poniendo normas y reglas para tratar de contrarrestar el machismo? El machismo es sencillamente una manifestación de poder. Porque puedo, le pego. Porque puedo, la domino. ¿Qué es eso? Un anhelo de poder. ¿Pero por qué quiere el hombre poder? Porque tiene miedo. Si nosotros tuviésemos paz en el corazón, no tengo miedo. Y si no tengo miedo, espero en Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo, yo os la doy de verdad. Os doy la paz del reino de los cielos. El príncipe de paz se ofrece para darnos paz al corazón y por lo tanto nosotros no tenemos que estar ansiosos, complicándonos la vida. Paz de Dios. Hermanos, cuando nos damos la paz, estamos transfiriendo de lo que la paz que Dios nos da. Si tú no tienes mucha paz, no le des la paz a otro, no le des la mano y que el Señor te bendiga y paz, o el beso, el ósculo santo. Oye, porque estás alterado, porque estás preocupado, porque vives en angustias, porque no tengo mucho, o no tengo, o nadie me reconoce, o no tengo ningún poder. El Señor le dijo a sus discípulos, vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder no es para engrandecerme o para dominar a otros, es para servir, es para servir. Y con Él vienen los dones, y con Él viene la gracia, y con Él puedo servir mejor a otros. Entonces tengo que entender que el sistema de este mundo está tratando de engañarme todo el tiempo. Pon tu confianza en el dinero o en buenas acciones o en buena inversión. O lo que tú tienes que hacer es dominar y tener control. Y queremos controlarlo todo. ¿Saben que la fundación que empezamos en el norte de África, vino un francés a trabajar con nosotros, era un tipo eficiente, era un genio, con la economía, con los números y tal. Pero era un perfeccionista tan redomado que hasta el bolígrafo mal puesto lo tenía que cambiar. Y claro, ya se hacía incómodo. Pero era perfeccionista al máximo. ¿Por qué era tan perfeccionista? Bueno, cuando miramos la historia de su infancia nos dimos cuenta. Este tiene que tener todas las cosas muy seguras y muy bien amarradas, porque si no tiene dificultades para sentirse seguro. Esto no quiere decir que los desordenados no se sientan, sean mejores que los que son perfeccionistas. Prefiéramos a alguien que sea perfeccionista y que haga las cosas bien, a que no las haga bien, que no las haga. Pero la raíz de todas de como somos viene a través de lo que nos ha afectado en nuestra vida desde nuestra infancia. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros ya hemos nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora aquí el Señor está haciéndolas todas nuevas. Y si Él está haciendo todo nuevo, lo primero que quiere hacer es quitarme la codicia. Porque Pablo dice que la codicia es pecado. Lo que Dios quiere hacer es quitarme esas ansias de controlar las cosas. Porque Él tiene el mundo bajo control, aunque tú te creas que el mundo está perdido. No, Él sabe lo que está pasando. No necesita ir y mirar la televisión y escuchar los noticieros. El Señor sabe lo que está pasando. No solamente las grandes complicaciones que está habiendo en el mundo o las guerras. Él sabe también del niño que está solo debajo de un arbusto y que está padeciendo y llamando a un Dios quizás no conocido. Y de alguna manera Él va a hacer que llegue a alguien y le hable del amor de Jesús. ¿Saben? El Señor está queriendo hacernos entender que Él es lo que nosotros necesitamos. Tú no necesitas
mucho dinero para vivir. Es verdad que en este mundo cada vez es más difícil y necesitamos cada vez más cantidades. Porque aprendí que cuando la Biblia habla de bendición, casi nunca habla de bendición de dinero. Abraham fue bendecido, Gálatas fue bendecido en todas las cosas y también en dinero, pero era bendecido y se nos habla de los animales, del ganado. Él tenía bienes. Y si tú tienes lo que necesitas, eres rico. Si necesitas mucho, tendrás que preguntarte por qué te hace falta tanto. Puedes tener una mesa llena de alimentos. Te aseguro que cuando te hayas comido 3 platos y tengas el estómago lleno, por mucho alimento y todo lo que tengas, ya no puede entrar nada más. Puedes tener 10 casas y te aseguro que nada más que puedes dormir en una a la vez. No puedes estar en tus 10 casas a la vez. Si vas a dormir, puede ir una detrás de otra, pero cada día en una. Te aseguro que el afán de este mundo es simplemente el intento de mantenernos a todos distraídos, de no enfocarnos en el reino. Bueno, yo les quería hablar también un poco acerca no solamente de esas necesidades que el mundo nos despierta, de esas ambiciones, sino también un poquito de la función de la Iglesia, la triple función. Y lo que Dios quiere ver en su Iglesia se define muy fácilmente: lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos. Cuidado de decir algo que no haces, porque entonces estás siendo hipócrita. Lo que hacemos tiene que demostrar lo que somos. ¿Qué eres? Yo soy un hijo de Dios, porque un día me di cuenta que estaba perdido y le dije: ven a mi vida, entra en mi corazón y cámbiame. Y empecé a seguirle. Y todavía no he llegado a la estatura de la plenitud de aquel que es mi imagen perfecta. Dios quiere que me parezca a su Hijo cada vez más, a Jesús. Pero sé lo que soy. Soy un hijo de Dios. Soy alguien que ha sido comprado con sangre. Soy alguien que tiene un valor en sí mismo. Pero Dios no me quiere solo, porque si yo no estoy injertado en la vid o en el olivo, como queramos llamarlo, hay dos expresiones de la Iglesia en la Biblia. Si tú no estás en el cuerpo de Cristo, si tú no estás formando parte de la familia de Dios, si tú no estás injertado en el buen olivo, entonces estás solo. Y no ese es el plan de Dios, no. El plan de Dios es que crezcamos juntos, nos desarrollemos juntos, subamos juntos. De hecho, les digo una cosa: nosotros fuimos salvos el día que le entregamos nuestra vida al Señor. Estamos siendo salvos porque estamos siendo transformados y un día llegaremos a ser salvos completamente. Pero no vas a poder llegar a ser salvo individualmente. Recuérdalo. Porque el día de la resurrección de los muertos, el día en que los cristianos sean transformados y este cuerpo de carne sea transformado en un cuerpo de gloria, va a ser todos juntos. El Señor está esperando. Hay gente que se muere y se va, su espíritu, su alma se va al cielo. Sí, yo lo creo. Pero nosotros somos también de carne y nuestro cuerpo tiene que estar con nosotros. Y no lo está. Pero es que la resurrección, es que el final, cuando se complete totalmente la obra de Cristo en nosotros, será todos juntos. Será todos juntos. Y entonces tenemos que empezar a crecer juntos, a desarrollarnos, a ayudarnos, a fortalecernos para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. No uno solo, sino todos. Y esto es importantísimo. ¿Qué soy?
pues soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la familia de Dios, y esta familia es algo muy importante entender, somos familia de sangre, lo cual significa que tienes la sangre de Jesús que te limpió de tus pecados en tu interior. El pecado es un virus que entró con Adán y Eva y ha estado destruyendo a la raza humana constantemente. Y hacía falta una transfusión de sangre, y Cristo ofreció la suya, porque la suya era sin pecado. Y nos dio su sangre. Y ahora somos familia, porque si tú tienes la sangre de Jesús en tu corazón y yo la tengo en el mío, entonces somos hermanos. No somos primos, amigos, somos hermanos. Tengo un compromiso porque es de mi sangre. Iglesia. Eso es iglesia. Unidos, un solo cuerpo, un mismo sentir. La iglesia es luz y sal para este mundo. Miren, si nosotros no estuviéramos en el mundo, sería mucho más corrompido. Cuando una iglesia no alumbra ni se infiltra en la sociedad para actuar con el Espíritu de Cristo, entonces la sociedad se va corrompiendo cada vez más. Por eso es que la iglesia se congrega aquí, pero vive fuera. Nosotros tenemos que estar presentes en el mundo. Algunos me dijeron, ¿para qué llamaste al alcalde y para qué invitar a los políticos? Total, ellos no creen como nosotros. Cuando hemos celebrado las reuniones, digo, pero ¿cómo va a enterarse el alcalde de lo que somos, lo que creemos, si ni siquiera lo invitamos cuando celebramos algo? Si ni siquiera le decimos, venga, escúchenos, vea que somos un pueblo que se ama. Por lo tanto, seguimos invitando al alcalde, y la próxima vez que haya otra reunión lo invitaremos aquí también. Pero no solamente es lo que somos, el Señor también dice, ¿y qué es lo que haces? Porque en el ser humano siempre hay una dicotomía. Tengo que tener cuidado porque una vez le dije en la iglesia que yo pastoreé muchos años, dije, todos los cristianos somos un poco esquizofrénicos, de doble ánimo. Y entonces mi esposa me dijo, has llamado loco a la mayoría de la iglesia. No era esa mi intención, pero... Y es verdad que a veces la Escritura dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero muchas veces pensamos con la nuestra, no con la de Él. Y pensamos a nuestra manera. Y entonces uno actúa creyéndose, Dios me está guiando en todo. Un momento, ¿lo has puesto en oración? ¿Le has dicho, Señor, revélame, Señor, muéstrame tu voluntad? No, es que yo creo que ya sé, basta. No. Lo que hacemos tiene que estar bien sintonizado con lo que somos. Eso quiere decir, tú tienes que, no obligación, sino tú tienes que mostrar lo que eres. Soy un hijo de Dios, soy alguien a quien Dios ama, entonces yo tengo que amar también. Soy alguien que no está bajo el control del dinero, así que yo tengo que ser generoso. ¿Por qué? Porque el Señor dice que de la manera en que siembres vas a cosechar, que la manera que des vas a recibir. Porque el Señor lo dice bien claro. Oye, que el dinero no es tu dueño. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Mía es la riqueza, mía es el oro y la plata, dice el Señor. Y si es suya, Dios no quiere que yo tenga mucho oro, o poco. Pero cuando me haga falta, les puedo asegurar que el Señor proveerá. Y ya les he contado la historia, pero a mí me marcó, hay momentos en nuestra vida que nos marcan mucho. Cuando yo fui al seminario, jovencito, en Alemania, sin hablar alemán, chapurreando muy poco inglés, porque aquí en aquella época se estudiaba francés, y estábamos cantando, evangelizando en la calle, eran días de prácticas, y me acuerdo que hacía unas nevadas que pasábamos un frío, nos metíamos al lado de un centro comercial para que salieran los chorros de aire caliente y no temblar de frío.
Y yo solamente tenía unas zapatillas de lona de deporte. Antes todas eran de lona y la verdad ahora cuestan muy caras, pero en aquel tiempo era lo más barato. Y las zapatillas de lona se mojaban y la nieve estaba hasta los tobillos. Y una mañana cuando me levanté le dije, Señor, tengo frío en los pies y no tengo para comprarme unos zapatos. ¿Y saben qué ocurrió? Porque ese día fuimos a evangelizar y a la tarde nos dice el que dirigía, tenemos que ir a la casa de un señor que nos ha invitado, es cartero aquí en el pueblo, y nos ha invitado a los estudiantes del seminario a tomar el café. En Alemania el Kaffee und Kuchen, café y tarta siempre es muy, muy típico. Pues fuimos y tomamos café y tarta y el hombre nos preguntó, yo no podía hablar porque yo en aquella época ni hablaba ni entendía el alemán, ni manejaba casi el inglés. Y me acuerdo que después nos dijo, no puedo daros una ofrenda porque no tengo dinero, pero venid conmigo. Y nos llevó fuera a la parte de atrás de su casa y tenía un almacén porque había sido zapatero y vendía zapatos. Y empezó a ofrecernos zapatos para que lo probara. Yo le dije al compañero, como más o menos me entendía algo, no, ¿para qué me lo voy a probar si no tengo dinero para pagarlo? Pero dice que te los pruebe. Pero chico, que no. Unas botas muy bonitas, sí, que son muy bonitas, sí, que son de mi número. Sí, que estaban forradas de borreguillo por dentro, que es ideal. Pero no puedo, esto vale un montón de marcos alemanes. Y me acordaré siempre porque el hombre vino con un bote de crema, dice, grasa de caballo, porque así la piel no se te va a estropear y te va a durar mucho la boda. Este quiere vendernos algo. Ha dicho que te las pruebe. Bueno, me la va a probar porque ya no quería seguir siendo impertinente. Me las probé, sí, me queda estupendamente. Qué calentita estaba, Señor. Y resulta que el hombre dice, ¿es para ti? Yo, ustedes saben, somos del sur, somos latinos. Yo me fui para el alemán y le di un abrazo. Se quedó rígido porque tú sabes que los alemanes no son muy amigos de contacto sin saber quién es este que me está dando un abrazo. Le di un abrazo. Él no sabía que estaba haciendo la contestación a mi petición de la mañana. Esa noche yo me fui a casa, al lugar donde estábamos parando, con zapatos nuevos. Y el Señor me marcó y me dijo, oye, tienes que saber una cosa. Yo cuido de ti. Desde entonces, miren, he tenido abundancia. Como obispo nacional ganaba bastante dinero, un buen salario. Después me he quedado y tenía que depender del paro. Pero en ningún momento la gracia y la misericordia de Dios faltó. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. No valgo más que nadie, pero me ama tanto. Y tú eres una hija, un hijo de Dios, y te ama. Y puedes vivir y confiar en Él. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos manda. ¿Y qué es lo que nos pide? Ama. Eso es lo que te pide. ¿Sabe lo que dice las Escrituras? En Corintios dice que el que ama es conocido por Dios. Yo quiero que Dios me conozca y sepa mi nombre y mis 2 apellidos. El que ama es conocido por Dios. Y el que ama ha cumplido toda la ley. Entonces tenemos que amarle, tenemos que adorarle. No adorarnos los unos a los otros, el pastor, porque también en las iglesias evangélicas existe esa idolatrización, lo he dicho bien, de los líderes. Cuidado. El que quiera ser el más grande, que sea el que lave los pies. Y entonces tengo que amar al importante y al que no lo es. Y no solamente amar, adorarle solo a Él. Pero es que si yo amo a Dios, amo también a mi hermano. Y si yo le adoro a Él, no adoro al mundo, le adoro a Él, pero sirvo al mundo. Y si yo
le sigo. Pues el Señor dijo, donde estoy yo, estará también mi seguidor, mi servidor. Y nosotros vamos a estar con Él. Ahora, a veces la visión del reino se nos hace tan pequeña que vivimos tan agobiados en el día a día que no nos damos cuenta que nosotros hemos sido llamados a vivir para la eternidad. Lo que tú siembras aquí no tienes que esperar recibirlo aquí, pero un día recibirás la corona de justicia que Dios tiene reservada a todos los que le aman. Por lo tanto, amados, lo que somos refleja lo que hacemos. Y no solamente ser y hacer, también lo que hablamos, lo que proclamamos, lo que decimos. ¿Cómo habla un hijo de Dios? Hermano, tú no sabes las cosas, lo mal que me van. Tú no sabes lo difícil que es ser cristiano. Tú no sabes la carga que llevo. Tú no sabes la de problemas que paso. Y sí es verdad. Pero ese no es el lenguaje. El lenguaje del infierno y de este sistema del mundo es la queja. El lenguaje del reino es la alabanza. Y tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. En una ocasión, un cuñado mío me lo dijo y me quedé un poco shock. Pero él me dijo, en lugar de quejarte y en lugar de decir, no puedo, no sé, tengo un problema, tengo una dificultad, él me dijo, tienes que empezar a decir, tengo una oportunidad de ver a Dios haciendo un milagro en mi favor. Porque como no puedo, Dios hará algo. Y entonces cuando uno cambia su manera de pensar, ahora resulta que yo no tengo problemas, tengo oportunidades de ver a Dios trabajando en mi vida, oportunidades de ver a Dios guiándome, oportunidades de ver a Dios estando a mi lado. Y nosotros necesitamos eso. Necesitamos entender que lo que hablamos nos marca mucho. Y a veces hemos hablado o nos hemos quejado más de la cuenta, yo por lo menos. Y reconozco que no ha sido ni bueno para mí ni para los míos, ni los que estaban conmigo. Así que cuidado. ¿Cómo tenemos que hablar? Tenemos que hablar con fe. Yo creo que Dios cumplirá su propósito en mi vida. Con fe. Y tengo que cuidar mis pensamientos. ¿Cómo tengo que pensar? Con esperanza. Espero en Dios. Las cartas que mandaban los antiguos, espero en Dios que al recibo de esta carta esté bien. Espero en Dios ir a veros. Espero en Dios que me encomendéis cuando voy a ir a España, decía Pablo. Pasaré por ahí para que vosotros oréis por mí en mi viaje a España. Bueno, esperar en Dios. Pero la espera en Dios no es una espera pasiva, es una espera activa. Lo cual significa que yo no estoy, a ver, ¿cuándo se le ocurre acordarse de mí? Porque tiene tantas cosas que hacer. No. Señor, yo te sigo. Señor, yo te obedezco. Señor, yo camino contigo. Tú hazlo en tu momento. El Señor nunca llega tarde, aunque parece que se retrasa. Déjeme que se lo diga. El Señor apareció en el momento más difícil. Mira qué momento el Señor se fue a orar al monte y los suyos hartándose de remar y no llegaban a la otra orilla. No llegaban. Y además el bote llenándose de agua. Y aparece andando por las aguas. ¿Pero eres tú, Señor? Sí. Pues si eres tú, dime que vaya para ti. Ven, Pedro. Y Pedro se bajó de la barca y echó a andar por fe sobre las aguas. Pero ¿saben qué ocurrió? Empezó a mirar las circunstancias. Esto no es normal. Los marineros no caminamos por el agua. Esto no es normal. Las tempestades son para hundirnos, no para que yo me mueva en libertad por la tempestad, en medio de la tormenta.
no. Y empezó a hundirse. Y se había acabado todo para Pedro, porque no sé si han estado, pero en el mar de Galilea, cuando se levanta una tormenta, son bien grandes, y es en un instante, por el sistema que está, la geografía, los montes alrededor, pues el círculo hace que se levante unos vientos fuertísimos y levanta la mar en minutos. Bueno, pues no llegó tarde el Señor, no. En el momento en que se estaba ahogando ya, le cogió la mano y dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Todos nos acordamos que Pedro dudó, pero la verdad es que Pedro anduvo sobre las aguas. Y eso es lo importante. Y cuando uno confía en el Señor, espera en Dios. Espera en Dios. La iglesia es aquella que habla con fe, piensa con esperanza y juzga, ¿se acuerdan? Con amor. Tenemos que juzgar con amor a los demás, porque la manera que me gustaría que me juzguen a mí, tengo que juzgar yo a los otros. Y entonces tenemos que darnos cuenta, lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos no puede ser contrario a uno contra otro. Bueno, tenemos que terminar, ¿no? Pero quiero decir, si yo digo una cosa y vivo otra, pues por mucho que critique a los fariseos, algo me está tocando. Estoy en el sistema del mundo, aparentando. Si yo digo que tengo porque Dios me ha bendecido y veo a mi hermano pasar necesidad y le digo que Dios te bendiga y no le doy para ayudarle, entonces estoy amando más al dinero que a mi hermano. Esto no quiere decir que ahora todos tengamos que estar preguntándole a los demás qué necesita, aunque cuando era joven otra lección aprendí que me dijeron deja de decirle Dios te bendiga a los hermanos y dile cómo te puedo ayudar. Me acordaré toda la vida, porque aquí fue en Málaga, pues yo entusiasmado, jovencito, ¿cómo te puedo ayudar? Y la chica que le dije eso me dijo, pues mira, no tengo dinero para irme en el autobús, ya son las 10 de la noche. Ah. Metí la mano en el bolsillo y le di dinero para el autobús, pero era el dinero que yo tenía para irme yo en autobús. Y le di, toma, gracias. Pero no tenía yo para volver en autobús. Me hinché de andar toda la noche hasta que llegué a casa. Pero fui con gozo porque el Señor me enseñó una lección. Da, se os dará. En algún momento he experimentado muchos momentos en los que yo no tenía y he cosechado donde no sembré, porque Dios es así de generoso. Entonces, amados, vamos a ser sinceros, no podemos ser fariseos. No podemos hablar lo que no vivimos. Otra cosa, tenemos que hacer de lo que somos. No puedes hacer las cosas que hace el mundo. El mundo es egoísta. Tú no debes de serlo. El mundo es codicioso. Tú no debes codiciar. El mundo anhela la fama. Tú tampoco. El mundo quiere poder. Y tú tienes que querer poder, pero solamente el poder que viene de lo alto. Dame poder, Señor, para hacer tu voluntad, para cumplir con tus propósitos, para que se cumpla en mí tu palabra. Entonces, sé quién soy, sé lo que tengo que hacer y sobre todo, sé lo que tengo que hablar. A veces no es así. Pero, y con esto termino, los israelitas, la mayoría se quedaron en el desierto. Pero hubo algunos o un par de ellos que dijeron, si Dios está con nosotros, nosotros podemos comernos a los gigantes y nosotros podemos derribar las murallas de esas ciudades y nosotros podemos poseer las promesas que Dios nos dio. Y el Señor le dijo a Moisés, dile a Caleb y a Josué que ellos iban a entrar. Ellos iban a poseerlo todo. Porque
hablaron correctamente. Los otros iban a medias, ¿no? Sí, mirad las uvas, qué racimos más grandes, mirad. La tierra es muy rica, pero muy difícil de conquistar. Las bendiciones de Dios son para ti y tienes que poseerlas por medio de la fe, andando no por vista, sino en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, para que la gloria de Dios, no la tuya, no la fama, la gloria de Dios se revele en ti también y otros vean a Jesús en ti. ¿Saben lo que es mucho más importante eso que cualquier otra cosa? Que alguien te vea y te diga, ¿qué te pasa? ¿Tú tienes algo distinto? Sí, tengo a Cristo en mi vida. Eso es tremendo. Que la gente se dé cuenta sin que tú tengas que decir nada. Eso es porque Dios está obrando en ti. Y Él quiere seguir obrando y obrando y obrando, trabajando en tu vida, en la mía, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que la iglesia esté lista y diga, Señor, ven ya, estamos listos. El mundo no tiene nada en nosotros, porque en nuestro corazón estás tú reinando. Yo quisiera que eso sea el propósito de nuestras vidas. Ya se nos fue el tiempo, no vamos a... ¿Oramos un momento? Pónganse de pie conmigo. Empezaste en nosotros la buena obra, Señor, y sabemos que no pararás hasta terminarla completamente. Sabemos que tú eres fiel, que tú cumples tu palabra. Sabemos que tú no cambias. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso venimos delante de ti. Y te decimos, Señor, líbranos del mal. Haz que el sistema de este mundo no nos atrape. Ni la codicia, ni la vanagloria de la vida, ni las ansias de poder. Haz que nosotros seamos, Espíritu Santo, te rogamos, que seamos como Él, como el Maestro, manso, humilde, que buscó la gloria del Padre y no la suya. Y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Te bendecimos, Señor Jesús, y nos ponemos en tus manos. Haz que esta iglesia se convierta en el instrumento que tú utilizas para bendecir a toda la ciudad, a todo el pueblo de Laurín. Haz que nosotros seamos gente congruente con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que somos. Y glorifícate a través nuestro. Ayúdanos, Señor, sabemos que te necesitamos. No nos dejes caer en aquello que es tan fácil de buscar, la autosatisfacción. Que tú seas lo primero. Nos ponemos en tus manos e invocamos tu nombre sobre nuestras vidas para que en todo tú seas glorificado a través de nosotros. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.